¿Y usted qué es acá? Lo caliente que está la tapa. No, yo vine pues a traerle esta foto suya que se le cayó ayer en mi fiesta. No, esa se me cayó el día que me fui a medir el vestido donde su mamá. ¿Usted la quiere? Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quería ese regalo decir que deseaba ser mi novia? Mi timidez me impedía averiguarlo. En Cine nos vemos. Muy buenas noches. Se ha hecho en Colombia muy poco cine sobre niños y menos aún cine para niños. Afortunadamente hay una estupenda película dirigida por Lisandro Duque que muchos colombianos tuvieron la oportunidad de ver a través de las salas de cine, pero también a través de la televisión internacional. Esta noche vamos a compartir con ustedes esa cinta. Se trata de Los Niños Invisibles. Pero además de Los Niños Invisibles, de compartir con ustedes esa película, tenemos hoy a su director, Lisandro Duque. Lisandro, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Julián David. Es un gusto, siempre es un gusto. Tenemos dos preguntas para que nos saques de la duda. La primera sería, ¿Los Niños Invisibles es una película infantil, sí o no? Y la segunda, ¿esto es una película que tuvo la participación de Gabriel García Márquez? Hombre, mira, Los Niños Invisibles, cuando la escribí yo no estaba pensando en niños distintos a los que la protagonizaban. Digamos que desde el guión era una reminiscencia hecha desde mi edad adulta sobre episodios de infancia, pero no la pensé nunca para niños. Claro. Incluso siempre supuse que podía ser una película demasiado adulta o adusta incluso, y que tal vez de gustar solo les llegaría a gustar a los adultos. ¿Y te pasó eso con el público? Y paradójicamente debo decir que los niños son los principales fanáticos de la película. Los niños de esta película la toman en serio y empiezan a cometer travesuras y a hacer las cosas y a imitar a los personajes. Y tengo amigos, incluso algunos cineastas, que me han dicho que los tengo quebrados porque sus hijos les piden mucho que tome en alquiler la película o que la compre. De modo que esa es como mi prueba de fuego hacia mis colegas cineastas, que les tocó forzosamente gustar de una película de un colega. Lisandro Duque, ¿de cuántas desnucadas de gallina y destripadas de gato sos responsable entonces? No sé, pero hay algunas madres que me han dicho que sus hijos han perdido el sueño, los han visto por las noches correteando detrás de un gato, etcétera. Y eso me agrada mucho porque pues aunque esas travesuras nunca han llegado a consumarse de una manera dramática, etcétera, pues me gusta mucho que los pelados asuman a los personajes de la película como prototipos que los seducen, que los encantan, etcétera. Que son atractivos. Bueno, antes de continuar hay que decirle a nuestra audiencia, explicarle lo que acabamos sobre lo que acabamos de bromear. La película es la historia de tres niños que quieren ser invisibles. Para ser invisibles tienen que cumplir con un rito que involucra la muerte de una gallina, la muerte de un gato y una visita al cementerio a medianoche. Y se las dejamos ahí, no se la pierdan. Y mi segunda pregunta, ¿qué pasa con García Márquez? Yo escuchaba mucho eso, que Gabriel García Márquez intervino en este guión. Hombre, no, eso es un equívoco que yo lo he visto por ahí en algunas informaciones, y no es cierto, no tiene nada que ver. Yo sí le mostré a García Márquez la película, y por el contrario, él me dijo que yo era un miedoso, porque no me había atrevido a volver invisible a los peladitos. Que a mí me parece que el acierto de la historia consiste justamente en lo contrario, en que el pelado cree que es invisible sin serlo. De acuerdo. De modo que en ese sentido hay un desacuerdo con la hipótesis que planteó García Márquez acerca de lo que debió haber sido la historia. Pero además, esta es una película de magia negra, no de realismo mágico. Muy bien. No, y además yo creo que eso es un desacierto justamente de personas que han tratado de hacer cine mágico realista, y es que se centran en los efectos especiales cuando hay que centrarse en la relación entre lo cotidiano y lo fantástico. Exactamente. Pero bueno, eso será tema de otro programa. Lisandro Duque, ¿y cuál es tu balance en relación con esta película? ¿Cómo te sientes con ella? A mí Los Niños Invisibles, y esto me ha ocurrido con todas mis películas, me sorprendió mucho que de entrada hubiera tenido una buena comunicación con el público. Eso lo llena a uno mucho, porque uno está lleno de miedo, de pavor ante la inminencia del estreno,
y suele tener la impresión de que la película, en la primera mirada del público, ahí es donde se va a saber si sí o no es película, si sí o no va a ser del gusto popular. Y la película tuvo una prueba de fuego en su estreno, y es que se exhibió por primera vez en el Jorge Eliezer Gaitán en condiciones de sonido abominables. Sí. Y yo me acuerdo que uno de los proyectores tenía una vibración que era muy molesta. Entonces yo le dije al público, de allí había, en esa época el Jorge Eliezer era una sala de 1700 sillas, algo así, y aquello estaba lleno. Y yo le propuse al público lo siguiente: le dije, vamos a exhibir hasta la mitad de la película en un proyector, después hacemos un intermedio y pasamos y esperamos unos 10 minutos mientras se rebobina el segundo rollo o la segunda parte de la película para verla en el mismo proyector, porque el proyector 2 está en muy mal estado. Cuando se cumplió esa primera fase de la película y empezó el intermedio, que la gente salió, yo dije, se me fue. Claro. Esta gente ya no me vuelve. Pues no, la gente regresó juiciosa y yo superé el miedo, porque a mí me daba la sensación de que la primera parte de la película podía tener algunas heterodoxias de guión, digamos, que pudieran ser un poco arriesgadas frente al interés o la concentración que lograra el público. Pero no, cuando yo vi que la gente volvió juiciosa a seguir mirando el resto, descansé enormemente. Fantástico eso. ¿Qué crees que encuentra el espectador que no es cinéfilo, que no puede tener necesariamente interés en el cine colombiano, en una película como esta? ¿Por qué le interesa? Yo creo que la película, la virtud que tiene es que es muy sincera. Y esa sinceridad no solamente es producto de la manera como yo escribí el guión, sino de la manera como yo logré de los niños, de los actores, que ellos tuvieran una forma de expresarse muy fluida, muy sincera. Porque yo no los presioné a que se amarraran a unos parlamentos de hierro escritos por mí, sino que yo, en los ensayos previos a la filmación, reconstruí con ellos la manera más fluida como ellos pudieran decir, y con mayor credibilidad como ellos pudieran decir los parlamentos. Y yo creo que ese es digamos, el quid del reconocimiento y el poder de comunicación que la película tiene con el público. Hay una cosa muy interesante en general en todos sus trabajos, en Bisaús, en El Escarabajo y digamos en Milagro en Roma también, que es García Marquiana, pero es muy Lisandro Duque. Y me pregunto si eso no será precisamente lo que le gusta a la gente, y es que hay una evocación de lo básico, digamos una evocación de la infancia, hay una evocación de cosas muy cotidianas de lo colombiano. Nada esotérico, esta es una historia esotérica, digamos, pero a la hora de la verdad, hombre, es una historia que nos ha pasado a tantos niños en pueblitos y en ciudades colombianas. Y no solo colombianas, Julián David. Yo te cuento que esta película, cuando yo se la mostré, por ejemplo, a un grupo de niños, como de 500 niños alemanes, en Frankfurt, en un festival que hubo allá para la infancia, y esos pelados estuvieron todo el tiempo muy juiciosos, reaccionaban justo en el mismo momento en que reaccionaban los niños del resto del mundo, ¿no? De Colombia, de Puerto Rico, etcétera, de los lugares donde yo lo había exhibido previamente, y definitivamente la infancia es la misma en toda parte, pero además pienso que cada vez es más cierto que nunca esa frase de Rainer Maria Rilke, que en cierta medida inspira mucho esta película, y que dice: la única patria del hombre es la infancia. Sí. Así es. Lisandro Duque, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos contentos de tener tu película, pero además de tenerte a ti hablando con nosotros y con nuestra audiencia. A ti por la invitación, Julián David. Es un placer. Señoras y señores, bueno, estamos muy satisfechos de presentarles cine colombiano, y además un cine colombiano realmente tan interesante y tan cercano a nosotros, desde lo más profundo que es nuestra infancia. Les recordamos que es un placer para nosotros acompañarlos cada noche, pero que nos gustaría que nos acompañaran también con sus comentarios, que pueden hacer a través de nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico. Ustedes saben, y nosotros somos unos convencidos, en cine nos vemos.